No le pasa nada malo a su aparato de televisión. No trate de arreglar la imagen. En la siguiente hora usted debe eliminar su incredulidad a todo. Suponga que una nave extraterrestre cayó en el desierto. Nosotros la recogimos y nuestra misión es saber cómo funciona y descubrir también su tecnología de ingeniería. Con la ayuda de grandes médicos, astrónomos e ingenieros, descifraremos la tecnología de los ovnis. Anuladores de inercia, mecanismos de antigravedad y excavadoras de huecos de gusanos. Quizá en el proceso descubramos los secretos del universo a través de la ingeniería extraterrestre. Usted está a punto de participar ahora en un ejercicio de la imaginación. Prepárese. Esta es una nave extraterrestre que cayó en el desierto hace unos años. Nos encomendaron la misión de tratar de descifrar su tecnología y ver cómo funciona. Reunimos a un equipo de algunos de los más inteligentes investigadores, médicos, ingenieros y astrónomos para asesorarnos. Paso a paso, nuestros expertos nos llevarán a una gira técnica de esta nave. Desde sus controles y su aerodinámica hasta su sistema de propulsión. Aprenderemos cómo viaja por el espacio y cómo maniobra por el aire. Esta tarea no será fácil, pero sí gratificante. La tecnología extraterrestre está unos siglos, unos milenios adelantada a la nuestra. Cuando se habla de platillos voladores y ovnis, la gente se ríe a tus espaldas y puedes llegar a perder tu carrera. Mi actitud es que uno debe tener una mente abierta. Abre tu mente a la posibilidad de que pueda existir una civilización millones de años más adelantada a la nuestra. Yo digo que hallen una ley física que evite los contactos con civilizaciones millones de años más adelantadas a la nuestra. No hay necesidad de convencernos a nosotros. Tenemos la prueba. Esta nave es como un examen robado de física avanzada. Empecemos con lo básico: la silueta y características de vuelo de la nave. Nuestros extraterrestres hicieron un platillo. ¿Tiene su forma alguna ventaja aerodinámica? Había muchas otras opciones. Al estudiar registros de avistamientos de ovnis en los últimos 50 años, era obvio que había más de un diseño. Al investigar avistamientos de ovnis, uno se da cuenta que hay muchos rasgos comunes en esos casos y que permanecen fieles en los distintos reportes. Lo primero es que al pensar en ovnis pensamos en un platillo volador, en la silueta de disco que suele ser de metal y brilla con el sol, y esa es quizá la forma más frecuente. Luego están los ovnis en forma de cigarro. Después, los avistamientos más populares son las luces en el cielo, los globos que brillan y que a veces van muy lento y otras muy rápido. Un triángulo o un boomerang son otras formas comunes de avistamientos. Como los extraterrestres podrían venir de todas partes de la galaxia, es sensato creer que tendrían distintos modelos y formas, como las que tenemos nosotros en nuestras naves. Cada una tiene su propia meta y características de manejo. Cuando se piensa en un avión ligero, las alas suelen tener generalmente bordes romos, pero cuando desarrollas altas velocidades, las alas deben tener bordes afilados. Para llegar a velocidades hipersónicas, no necesitas tener ninguna ala. Lo que la NASA está probando en estos momentos es básicamente algo que tiene la forma de una lámina voladora. La forma sí afecta la calidad aerodinámica de un objeto volador en nuestra atmósfera. Cuando uno piensa en aviones convencionales, la fuerza que suele actuar sobre ellos es la fuerza ascensional. Eso generalmente es hecho por alguna superficie a la que llamamos ala. Pero contra la fuerza ascensional actúa la resistencia al avance, y eso es sencillamente el aire que se mueve sobre una superficie y que tiende a impedir su movimiento.
Por supuesto que eso hay que superarlo con algún tipo de propulsión hacia adelante o impulso que contrarresta la resistencia al avance. Muy pocos avistamientos mencionan alas, colas, motores de reacción o hélices. Pero un objeto que carezca de esas cosas puede aún así mantenerse en el aire. Hay un dicho que dice que con suficiente propulsión hasta un ladrillo puede volar. Y eso es verdad. Con suficiente propulsión, una nave puede llegar al espacio. Al igual que nuestros cohetes, los ovnis, en forma de cigarros, podrían perforar nuestra densa atmósfera. Al estudiar las formas de los ovnis avistados, veremos que las de triángulos o boomerangs son las mejores en el aspecto aerodinámico. Nosotros tenemos una nave en forma de boomerang, como el bombardero B-2 Stealth, que es conocido como un diseño de ala fija. El ala fija es una silueta hermosa, al menos para los vuelos subsónicos, porque es un ala pura y es toda eficiente. Cuando pones motores por fuera, cuando pones el fuselaje, la cola, un timón y ascensores, añades resistencia de aire. El ala fija no tiene eso. El ala en forma de boomerang surgió en la primera mitad del siglo XX. La compañía Northrop Aircraft diseñó incluso un bombardero de largo alcance con esa silueta en la Segunda Guerra Mundial. Es una coincidencia que el avistamiento que empezó el fenómeno de los ovnis también describió objetos en forma de boomerang. El 24 de junio de 1947, Kenneth Arnold, un piloto aficionado, volaba en un Cessna de un solo motor en las montañas Cascade, en el estado de Washington, cuando una luz llamó su atención. Él dijo haber visto varios objetos metálicos volando en una formación V, a gran velocidad. Arnold fue entrevistado tanto por la prensa como por el FBI y dio comienzo a la era moderna de los objetos voladores no identificados al decir que estos volaban como platillos saltando sobre el agua. Pero no dijo que parecieran unos platillos. Arnold hizo un dibujo para que alguien describiera su silueta y resultó que no era exactamente un platillo, pero ese término se popularizó. La comparación del dibujo de Arnold con un avión Stealth de la Fuerza Aérea Norteamericana revela algunas similitudes. Quizá a los extraterrestres que hicieron naves triangulares también les preocupaba la resistencia del aire en la atmósfera exterior. Claro que en el vacío del espacio no hay resistencia del aire. Al ver otras formas reportadas de ovnis, observamos que a los extraterrestres no les importaba en absoluto la resistencia del aire en nuestra atmósfera. De haberlo hecho, no habrían construido platillos voladores. Los platillos no son estables o fáciles de controlar, al menos para nosotros los humanos. No tienen ninguna superficie particular de control, como los alerones o aletas de un avión, para cambiar de dirección al subir o al girar. Así que es difícil ver por qué este es un diseño ventajoso para volar en cualquier atmósfera. Muchos se han interesado en hacer platillos voladores y han mostrado que se pueden hacer. Por lo general tienen forma de platillos con un ventilador grande en el centro. Ellos despegan, vuelan y dan un buen espectáculo. Pero es un avión malo, una superficie muy ineficiente de elevación. Ellos obtienen la mayoría de su impulso del ventilador que sopla aire hacia abajo, casi como un helicóptero. En términos de eficiencia, está en el fondo de la escala en lo que se refiere a mecanismos de elevación. ¿Por qué los extraterrestres harían naves tan ineficientes en el aspecto aerodinámico? La verdad es que podían hacer naves con cualquier forma y éstas volarían gracias a su poderoso sistema de propulsión.
Me parece que cuando uno piensa en las cosas que se han reportado, sus sistemas de propulsión deben ser tan poderosos que en realidad no importa qué forma tengan las naves. Estudiaremos más tarde la propulsión de la nave extraterrestre. Pero por ahora, tengamos en cuenta esto. En esta nave, lo aerodinámico es casi obsoleto. Quizá nuestros extraterrestres escogieron el modelo de platillo volador solo porque se ve muy bien. Si su sistema de propulsión es tan poderoso como creemos, ¿cómo sobreviven los extraterrestres a bordo a las fuerzas tan violentas de los cambios abruptos en velocidad que destrozarían a un ser humano? En otras palabras, en la nave debe haber un anulador de inercia. Ahora enviaremos a nuestro equipo para encontrarlo. Nuestra nave extraterrestre es inmune a la resistencia del aire de la atmósfera de la Tierra. Pero más importante aún, es inmune a los efectos de la inercia. La propiedad universal de la materia que hace que un cuerpo en descanso siga en descanso y uno en movimiento siga en movimiento. Nuestra nave espacial tiene un anulador de inercia. Una suerte de cinturón de seguridad de alta tecnología que evita que todo en el interior de nuestra rápida nave salga por el parabrisas. Al estudiar reportes de ovnis, nuestros expertos pueden entender mejor este equipo extraterrestre. A veces oyes reportes de ovnis, naves o como sea que los describan, que se mueven a cientos o miles de kilómetros por hora por el cielo. A veces giran a la derecha o suben o bajan, cosa que obviamente no ha logrado aún la raza humana. Les ofrecemos esto de los expedientes de ovnis de la Fuerza Aérea Norteamericana. El 6 de diciembre de 1962, en los minutos antes del amanecer, un bombardero B-29 lideró una misión de entrenamiento sobre el Golfo de México. De repente un objeto salió en el radar dirigiéndose al bombardero. Capitán, un demonio viene a 3.800. No, a 4.200 millas náuticas. Eso es casi 8.000 kilómetros por hora. Viene por el este, señor. Un tripulante fue a la ventana derecha de la cabina del piloto y vio una luz blanca y azul. Luego vio 4 señales más en la pantalla. Hay otro más que viene hacia acá. Señor, a esta distancia deben poder verlo. Estos también pasaron a más de 8.000 kilómetros por hora. ¿Qué fue eso? Luego uno de los objetos se separó y empezó a seguir al avión. Unos minutos después, el operador del radar vio a todas las señales volar y fusionarse con una señal más grande de radar, que quizá fuera una nave voladora grande. Esa nave nodriza grande arrancó luego a más de 16.000 kilómetros por hora. Nuestras naves de entonces y las de ahora no alcanzan esas velocidades. Y aunque pudieran hacerlo, moriríamos al ir tan rápido o al parar de repente o girar tan rápido. Las fuerzas de aceleración generadas al realizar esas maniobras destruirían la estructura de una nave y sus ocupantes. Cada vez que aceleras, desaceleras o giras, participa una fuerza, y si el movimiento es muy severo, entonces la fuerza debe ser muy severa. Eso se debe a la inercia. De ella sabemos que es la propiedad de la materia que hace que un cuerpo en descanso siga en descanso y un cuerpo en movimiento siga moviéndose en la misma velocidad y dirección, a menos que la influencie una fuerza exterior.
Es por eso que si vas en un auto y desaceleras, te vas hacia adelante porque tu cuerpo quiere seguir moviéndose, aunque no lo haga el auto. Si la nave espacial viaja a más de 8.000 kilómetros por hora y se para de repente, la nave quizás se detenga. Pero los pilotos extraterrestres se moverán hacia adelante por la inercia. En otras palabras, si su cuerpo se parece al nuestro, se volverían unas manchas húmedas en el interior de la nave. por esa razón el anulador de inercia es necesario. Para entender cómo funcionaría esto, podemos estudiar las investigaciones hechas en más de 100 años de vuelo aquí en la Tierra. Las fuerzas de aceleración se miden en unidades de aceleración gravitacional o fuerzas G. Una sola G es el empuje hacia abajo que la Tierra ejerce en nuestros cuerpos a nivel del mar. Los pilotos de cazas y acrobacias llegan hasta 9 G durante ciertas maniobras. Subir en el avión genera G positivas. Eso da la sensación de que uno sea varias veces más pesado. Las caídas en picada y las paradas abruptas producen G negativas y una sensación de ingravidez, como una montaña rusa que baja por su primera caída grande. Pero alcanzar G altas no es como una atracción de un parque temático. De hecho, pueden ser mortales. Aquí en Lemoore, la base aérea naval de California, los pilotos pasean en una centrífuga humana para ver cuántas G positivas pueden aguantar. Bien, adelante. Sentirás el empuje gradual de fuerzas G ahora. Nuestra centrífuga, la góndola de aquí, va a 104 o a 110 kilómetros por hora, y eso no parece muy veloz, pero a medida que rota sobre ese brazo, produce altas fuerzas G hasta 15, aunque los humanos estamos limitados hasta 9 G. La meta del entrenamiento es educar a los pilotos sobre qué se siente al alcanzar fuerzas G en una situación controlada en un laboratorio. Con frecuencia los llevamos hasta el borde del G-Lock. El G-Lock es el término técnico de inconsciencia gracias a la gravedad, causada por el drenaje de sangre en el cerebro. Las pruebas ayudan a los pilotos a ver cómo ataca el G-Lock para evitarlo después cuando vuelen de verdad. Si no se previene, el G-Lock puede hacer que un piloto se desmaye. Después morirían por falta de oxígeno o al estrellarse el avión. Lo que pasa es que en ciertos momentos la sangre no puede circular por todo tu cuerpo. Las fuerzas son tan grandes que la sangre es empujada hasta tus piernas. Un astronauta robusto puede sobrevivir 10 G. Más allá de eso, partes de tu cuerpo son literalmente despedazadas por las fuerzas G. El cuerpo humano es aún más sensible a las fuerzas G negativas. Sabemos mucho de la forma en que las fuerzas G negativas afectan al cuerpo gracias a hombres como el Dr. John Stapp. Él trabajó en la Fuerza Aérea como su propio conejillo de Indias. Se montaba en trineos de cohetes y se lanzaba por una pista grande y era detenido instantáneamente. Eso generaba muchas fuerzas negativas G. En una prueba en 1964, Stapp llegó a la velocidad de 1017 kilómetros antes de detenerse en menos de 2 segundos. Él sobrevivió, pero sufrió una conmoción, rompiendo los vasos capilares en sus ojos debido a la fuerza de más de 40 Gs. La experiencia de Stapp hizo que desde los asientos eyectores hasta los cinturones de seguridad fueran más seguros,
Aunque esas pruebas son severas, no producen las fuerzas G que causarían un paseo en un ovni. Si un platillo volara a la velocidad de la luz e hiciera un giro a la derecha en una décima de segundo, la aceleración sentida sería de 300 G, que bastaría para destruirlo todo, cualquier material conocido y todo lo que haya dentro. Pero esa maniobra sería nada para un ovni. Algunos informes indican objetos que pasaron de 0 a 14.500 kilómetros por hora en forma casi instantánea. Las fuerzas G que uno experimentaría si hiciera eso serían mucho mayores que la fuerza de gravedad. Y sería mucho mayor que lo que sufrirías si estuvieras en un avión que cayera al suelo. Nuestra nave tiene un anulador de inercia, porque al solo pisar a fondo el acelerador, crea más fuerzas G que la caída de un avión. Así que, ¿cómo funciona eso? Debe haber algo dentro de la nave que contrarreste esas fuerzas G. Una posibilidad, al menos en principio, es manipular la propia fuerza de gravedad. Por ejemplo, la creación de un campo gravitacional enfrente de mí, dentro de la nave, que me empuje hacia adelante a la misma fuerza con que soy empujado hacia atrás en el asiento. Un campo de fuerza gravitacional. Esa debe ser la forma en que trabaja el anulador de inercia extraterrestre. Se presume que debes poder apagarlo y prenderlo en una forma fácil y también con rapidez, porque si haces un cambio muy veloz en tu estado de movimiento, debes poder manejar eso rápido. Esos extraterrestres nos mostraron la forma de superar la inercia. Quizá algún día usemos ese conocimiento para eliminar la necesidad de cosas como los cinturones de seguridad y las bolsas de aire. Ahora que sabemos qué hace el anulador de inercia, lo siguiente es descifrar el sistema de propulsión. Nuestros expertos creen que es un generador de campo de fuerza o un mecanismo de antigravedad. Los científicos descifran la tecnología de ingeniería de uno ahora. Además del asombro que causan, los encuentros cercanos con ovnis pueden revelar secretos de cómo funcionan esas naves y quizá hasta pistas sobre sus sistemas de propulsión. Lo que verán es una dramatización, un montaje de encuentros similares. ¿Está encendido? Sí, Bien, lo primero que hacemos al llegar al lugar es revisar el refrigerador, ¿sí? así es. Dos hombres se dirigen a una excursión de fin de semana y también hacia una sorpresa. En muchos casos ha habido avistamientos donde un ovni surgía en el cielo, o volaba sobre un auto, o aterrizaba detrás de un árbol, o algo así. Lo primero que haría es dejar mi trabajo. A veces incluso apagaban los motores de autos y hacían que parpadearan sus luces. Pero ¿en qué forma hacen eso? Es en realidad una interrogante para nosotros. No puedo creer que se acabó el combustible. No nos quedamos sin gasolina, debe pasar otra cosa. Hay ciertas características que fueron reportadas una y otra vez, sin importar la forma de la nave. Una de ellas es sin duda el silencio. Podía ser una nave de gran tamaño que volaba encima de alguien, y los testigos decían que no hacía ningún ruido. Entraremos por aquí para volver a la autopista. Mira, si no creías que era una buena idea, debiste decirlo. Creo que le ocurre algo a la cámara. ¿Qué es eso? ¿Qué diablos es eso? Bob, ¿qué es eso? Igual que lo acaban de ver, nuestra nave extraterrestre puede volar en silencio. Y también la energía producida por su sistema de propulsión afecta a cosas eléctricas. La nave usa la antigravedad o un generador de campo de fuerza como su sistema de propulsión. Nuestros ingenieros tratan de determinar cuál de esos dispositivos usa la nave. Quizá los extraterrestres hallaron una forma de apagar en silencio a la gravedad.
En algún lugar de la nave debe haber un mecanismo de antigravedad que niega la atracción natural que la Tierra ejerce sobre las demás cosas. Pero, ¿qué es la gravedad? Para eso debemos recurrir a la pizarra. Hay 4 fuerzas conocidas: el electromagnetismo, las fuerzas nucleares fuertes y débiles, y la gravedad. La gravedad es la más enigmática. Es irónico que sea la que conocemos más y que sea la más débil de las 4. Si uno dice que no entiende bien la gravedad, entonces está en buena compañía, porque creo que ni los mejores científicos entienden la gravedad aún. E es igual a mc al cuadrado, en la que la energía es en parte igual a la masa, multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. Albert Einstein, cuando trabajaba en la oficina de patentes, revolucionó nuestro entendimiento de cómo funciona el universo con sus teorías generales y especiales de la relatividad. En la de la relatividad general, Einstein dijo que la gravedad es el resultado de la curvatura del espacio causada por la energía y la masa. La gravedad es nuestra experiencia de esa curvatura producida por la masa de la Tierra. ¿Podría este dispositivo ser un mecanismo de antigravedad? Los humanos nos esforzamos por crear mecanismos de antigravedad. Hasta ahora ninguno ha funcionado. Y la mayoría de los físicos dicen que es imposible. En este momento, debo decir que no lo sé. Hasta ahora la gravedad es algo que actúa sobre nosotros, y nosotros no actuamos sobre ella. El que no manipulemos aún la gravedad no significa que los extraterrestres no lo hagan. Pero un mecanismo de antigravedad no es la única forma de que los extraterrestres eviten la gravedad. Un generador de campo de fuerza también le permitiría a un platillo superar la gravedad. Si no manipula la gravedad, quizá usa una de las 4 fuerzas conocidas de propulsión y levitación. Quizá usa la fuerza exótica que mantiene a las fotografías pegadas al refrigerador. En cualquier punto del espacio alrededor de un magneto hay un campo de fuerza llamado campo magnético. Todo magneto permanente tiene un polo norte y sur. Los polos opuestos se atraen entre sí y sus campos de fuerza los mantienen unidos. Los polos idénticos se repelen. Y dentro de ciertos parámetros, esa fuerza supera la gravedad. Los electrones que se mueven por un rollo de cables también producen un campo magnético. Si quieres crear un magneto fuerte, haces lo que hacíamos en segundo grado, o sea, crear un rollo de cables. Luego le pasas una corriente eléctrica y pruebas que es un electromagneto haciendo que atraiga un alfiler u otro objeto. Hoy usamos electromagnetos para crear propulsión. Un tren maglev usa electromagnetos opuestos para levitar un tren e impulsarlo por una pista. Mientras un tren maglev depende de 2 conjuntos de magnetos para lograr ese truco, algunos materiales solo necesitan un campo magnético para lograr lo mismo. Este es un puck de hockey de óxido de itrio, bario y cobre. Este es uno de los superconductores de alta temperatura descubierto hace unos 20 años. Si lo ponemos en nitrógeno líquido para enfriarlo, se vuelve superconductor y sus propiedades cambian dramáticamente. Cuando esto se enfría lo suficiente, se vuelve un superconductor. Luego levitará encima de esta pista hecha de magnetos de neodimio, acero y boro. Este superconductor superfabuloso es diamagnético. Expulsa al campo magnético. Este es empujado contra la gravedad mientras trata de expulsar al campo magnético fuera de él mismo. Otra forma, por ejemplo, en que podemos usar campos magnéticos para contrarrestar las fuerzas de gravedad es levitando cualquier cosa que contenga agua, porque el agua es diamagnética y busca repeler campos magnéticos. Ella en verdad quiere dejar el campo magnético. Hay seres vivos que pueden ser diamagnéticos, como los sapos.
Si pones algo que tenga agua y nuestros cuerpos contienen en su mayoría agua y el cuerpo de un sapo contiene en su mayoría agua, puedes poner eso en un gradiente de campo magnético. Así tendrás un campo fuerte allí y uno más débil ahí, y el más débil estará aquí arriba, y el objeto con agua se moverá hacia los campos magnéticos más débiles. Así que al configurar bien tu experimento, puedes hacer levitar el sapo. Puedes hacer que un ser humano levite porque tenemos mucha agua. ¿Podría ser esta la forma en que levitan al platillo? ¿Estará la nave hecha de algún material diamagnético? En principio, los campos magnéticos pueden ser usados para impulsar una nave por el aire. Y es natural que al ver la historia de los ovnis se piense en campos magnéticos. El experimento de levitación con la rana funciona porque hay un imán grande justo debajo del sapo. Y así es como podemos hacer que la fuerza magnética sea igual y opuesta a la fuerza gravitacional. Si los ovnis usaban levitación magnética, no solo notaríamos al ovni, sino también al imán grande que arrastrarían por debajo del platillo. Así que no creo que eso sería lo que usaban ellos. La nave extraterrestre no vuela sobre un imán grande, pero la propia Tierra genera un campo magnético. Por eso las agujas de las brújulas apuntan hacia el norte. Quizá la nave extraterrestre usa el campo magnético de la Tierra para propulsarse en nuestra atmósfera. Pero el campo magnético de la Tierra es muy débil. Estamos a pocos premios Nobel de levitar una nave con un generador de campo de fuerza. Pero recuerden que un campo de fuerza repelente electromagnético o un mecanismo de antigravedad podrían resolver los retos gravitacionales encarados por los extraterrestres. Y un mecanismo de antigravedad es lo que esta nave extraterrestre lleva después de todo. Su mecanismo de antigravedad manipula la gravedad de la Tierra, revirtiéndola contra sí misma y la concentra para sustentar a la nave en una onda gravitacional. Esta puede ir en la dirección que quiera. Ahora que sabemos que la nave iguala las maniobras acrobáticas de los reportes más asombrosos de ovnis, nos fijaremos en los mecanismos que le permiten viajar por el universo. Nuestra nave extraterrestre usa una forma exótica de viajar por el espacio a través de las galaxias, porque no podría hacer eso con la energía de los combustibles de cohetes. El espacio es sencillamente muy grande, demasiado grande. Observen nuestro sistema solar. Si nuestro sistema fuera de un pie de largo, aquí está el Sol. Y aquí la órbita de Plutón. Y uno preguntaría, ¿dónde están las estrellas más cercanas? Estarían a kilómetros de distancia. Después de nuestro Sol, la estrella más cercana está en el sistema Alpha Centauri, a más de 4 años luz de distancia. Eso significa que, aun si la nave extraterrestre viajara a la velocidad de la luz, a unos 300.000 kilómetros por segundo, tardaría unos 4 años en llegar a Alpha Centauri desde aquí. Y aun si fuéramos allí, quizá no hallaríamos a nadie. Los científicos calculan con optimismo que el planeta habitable más cercano está a 45 años luz de distancia. Es obvio que ellos usan métodos no convencionales. Además, para recorrer distancias tan grandes necesitarían mucho combustible. Todo ese combustible le añade peso, por supuesto. Consideren lo mucho que tardarían los extraterrestres si usaran cohetes convencionales. Las misiones Voyager, que exploraron Júpiter y Saturno, son los objetos más rápidos hechos por el hombre. Van a 16 kilómetros por segundo. Eso es veloz, pero no lo suficiente. Si los griegos de la época de Homero hubieran lanzado una misión espacial a las estrellas más cercanas y viajaran tan rápido como el Voyager, que es la sonda espacial más veloz hecha por el hombre, y si la lanzaron hace 5.000 años, aún deberían pasar 70.000 años para llegar a la estrella más cercana. No habría recorrido ni el 1% de su viaje. Esta nave está hecha para viajar a la velocidad de la luz o más, y eso no es posible con métodos convencionales.
Para lograr esa meta, los extraterrestres debían romper alguna ley de la física, porque Albert Einstein no les permitiría ir tan rápido en la forma antigua. A principios del siglo XX, Albert Einstein ofreció una nueva forma de entender al universo con sus teorías generales y especiales de la relatividad. Einstein teorizó que el tiempo es relativo a través del espacio. Es viscoso y flexible. Uno de los raros efectos secundarios de viajar cerca de la velocidad de la luz es algo conocido como dilación del tiempo. Según Einstein, mientras más te acerques a la velocidad de la luz, más lento irán los relojes de tu nave. Así que el tiempo se le pasa a uno más lento. Por eso si tienes a alguien acercándose a un 80 o 90% de la velocidad de la luz, el tiempo para él pasaría muy lento. Si lanzamos un cohete de la Tierra en un viaje de ida y vuelta a Alpha Centauri, viajando cerca de la velocidad de la luz, pasarían años en la Tierra antes que volviera a esa misión. Pero en la nave espacial solo habrían pasado unas semanas. La tripulación solo habría envejecido unas semanas, y el generador de vuelo indicaría que fue un viaje corto. No es ciencia ficción, es cierto. Podemos probarlo en laboratorios no avanzados de física en todo el mundo y funciona. Es cierto que los relojes sí irían más despacio para un observador que vea a alguien viajando cerca de la velocidad de la luz. Esto es grandioso, pero también es un problema si una nave hace un viaje de regreso y tarda 5 años en terminarlo, pero llega 50.000 años más tarde a su base. Pero Einstein predijo un problema mayor. Nuestra nave solo puede ir hasta cierta velocidad antes de toparse con Einstein, el mejor policía galáctico. Einstein dijo que hay un límite de velocidad universal. No es posible viajar más rápido que la velocidad de la luz, porque a esa velocidad las leyes de la física alteran la masa. A medida que los objetos suben su velocidad para acercarse más a la velocidad de la luz, aumentan su masa. Si tomo un átomo y lo acelero a la mitad de la velocidad de la luz con combustible de cohete, la cantidad de combustible requerida sería mayor que toda la masa visible del universo. Como nuestra nave estaría hecha de átomos, tendría el mismo problema. A medida que la nave extraterrestre se acerque a la velocidad de la luz, aumenta más su masa, hasta que al final, según Einstein, se vuelve infinitamente más grande. Esa es parte de la asombrosa relación entre la energía y la masa que Einstein captó hace más de un siglo, y el resto del mundo ha estado lidiando con ella desde entonces. Pareciera que esto fuera un muro que impidiera que nuestros extraterrestres viajaran por la galaxia, pero en verdad no lo es. Porque nuestros extraterrestres hallaron una abertura en la teoría de la relatividad de Einstein. En realidad no es una abertura, sino un agujero de gusano. Quizá hay un desvío alrededor de la velocidad de la luz. Nuestro equipo analiza el exterior de nuestra nave extraterrestre mientras también lucha para entender cómo funcionan sus mecanismos interiores. Pero nuestros técnicos hicieron un gran hallazgo. Entraron en lo que llamaríamos el sistema de guía computarizado. Parece que ellos tienen un mapa del universo. Esto podría ser un verdadero avance. Al contrario de lo que aprendimos en sexto grado, la distancia más corta entre dos puntos no es necesariamente una recta. Para empezar a entender lo que hacen los extraterrestres, debemos consultar de nuevo a Einstein y sus teorías sobre la gravedad. Einstein vio que la masa y el espacio, la materia y el espacio están conectados en el sentido de que puedes explicar la gravedad diciendo que la masa distorsiona al espacio y que ejerce una fuerza sobre él. El espacio está curvado en la vecindad de la materia y los planetas siguen el camino más corto en la superficie curveada del espacio.
Así que los objetos masivos tuercen al propio espacio. Las pruebas de esta extraña teoría, que aseguró el sitial de Einstein entre los dioses de la física, surgieron por dos astrónomos británicos en una excursión durante un eclipse solar en 1919. Los astrónomos fotografiaron al Sol durante el eclipse. En la oscuridad, mientras la Luna oculta el Sol, se pueden ver las estrellas cerca del Sol. Pero Einstein creía que algunas estrellas detrás del Sol también serían visibles. Él predijo que su luz sería curveada por la inmensa gravedad alrededor del Sol, y por lo tanto serían visibles para nosotros más allá de su borde. Él calculó la cantidad por la que se curvearía, y en 1919 unos astrónomos vieron un eclipse de Sol y verificaron que su predicción era correcta, y así Einstein se volvió famoso. Como la gravedad tuerce el espacio, quizá los extraterrestres usaron ese fenómeno para volar a chorro por la galaxia. Este artefacto parece que es un mecanismo de velocidad de la luz. Si pudieras manipular al espacio, podrías expandirlo detrás de ti y contraerlo enfrente de ti. Y podrías construir un mecanismo de velocidad de la luz que tuerce el espacio al manipularlo enfrente y detrás de ti. Y al hacer eso, parece que ir de un sitio a otro se hace más rápido que la velocidad de la luz. Al contraer el tiempo espacial enfrente de ella, mientras expande el tiempo espacial por detrás, la nave extraterrestre se impulsaría como una bala que sale de un rifle. Y aún mejor, los relojes adentro irían a la misma velocidad que los de afuera. Eso es quizá lo más sorprendente. Iría en un bolsillo de espacio ordinario que no sentiría los efectos relativos de su alta velocidad. Como nuestros ingenieros entraron en las computadoras extraterrestres, aprendemos mucho más de la función de la nave. Al lado del mecanismo de velocidad de la luz hay un dispositivo más sofisticado. Relativamente hablando, este también permite viajar más rápido que la velocidad de la luz. Es un generador de agujero de gusano capaz de doblar al propio espacio. Imagínense en el espejo de Alicia. El espejo era en cierto sentido un atajo, un sistema de metro, un túnel a través del tejido del espacio y el tiempo. Eso es un agujero de gusano. Imagínense un mapa de la Tierra. La marca A representa Nueva York. La B representa París. Si doblamos el mapa, veremos que no están muy lejos. Ahora todo lo que debemos hacer es un agujero en el mapa para conectar a ambas ciudades. ¡Voilá! La abertura es como un agujero de gusano. En 1935, Einstein sacó su primer tratado sobre agujeros de gusanos. Nosotros los llamamos los puentes Einstein-Rosen. Y los puentes Einstein-Rosen nos llevan de una etapa a otra. Es una entrada. La teoría de Einstein permite que haya agujeros de gusanos. Y según la física cuántica pueden ocurrir en forma espontánea. Sabemos que las ecuaciones de Einstein están llenas de agujeros de gusanos. Es imposible ver las ecuaciones de Einstein sin hallar un agujero de gusano. Están en todos lados. El problema es saber cuán estables son. Por suerte, el generador de agujeros de gusano también tiene un estabilizador. Así los extraterrestres pueden abrir un agujero de gusano y tenerlo abierto hasta que pase la nave. Problema resuelto. La comprensión de esta nave extraterrestre ha sido un gran reto. Hemos tenido que usar al máximo nuestro conocimiento de física y mecánica cuántica para entender lo que lograron nuestras visitas extraterrestres. Pero logramos descifrar bastante. Un ejemplo es su forma de desafiar la gravedad y la inercia, y cómo elude la velocidad de la luz para cruzar el universo. El próximo reto es usar este conocimiento para crear máquinas para viajar por el espacio y el tiempo. Y ver a los extraterrestres en su terreno, no como estudiantes u objetos, sino de igual a igual.